No, bueno. Lo que pasa es que estábamos llamando a un eh, celular, así que posiblemente a lo mejor se quedó sin batería. Bueno. Puede ser. Sí, porque a veces... Bueno, la cuestión sobre esta ley es, como acá comentaba la doctora Loisi, es una ley, como vinimos hablando ya en otros programas, que se hizo de una noche para otra, digamos, ¿no? Que obviamente es un maltrato a la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho antiguo, pero si los hay, digamos, ¿no? Allá desde la época romana, más o menos, ¿no? Allá en la época romana, que obviamente Hay que nos respetar. costó mucho conseguirlo, ese derecho, sobre todo, bueno, en nuestro país tiene toda una historia, la propiedad horizontal, el derecho de la propiedad privada tiene toda una historia, y es cuando se meten con lo tuyo, que tanto te costó conseguir, que hay muchos abuelos, bisabuelos, digamos, ¿no? Gente honrada, digamos, ¿no? Que costó conseguir su ladrillito sobre ladrillito. Cuesta mucho cuando... O gente joven que puso Gente toda la joven ilusión también. para comprarse su departamentito o su... Sí, en realidad... Hay gente que se ha esto sacrificado. es como decía yo, ¿no? Te están metiendo la mano en el bolsillo y le En están las mintiendo a la decisiones. gente y se están metiendo en la decisión de lo que es la propiedad privada. Ahí, doctora Loisi, disculpe, se había cortado la comunicación. Sí, ningún problema. Yo igualmente Ahora la escuchamos recuerdo... mejor. Sí, de hecho ustedes me habían preguntado o me habían comentado que hay que hacer un mea culpa respecto de que los propietarios no participan. Sí. Es cierto, los propietarios debieran participar más, a veces no se involucran en sus propiedades, pero eso muchas veces es lo que nos dicen los políticos cuando los vamos a ver y a plantear, por ejemplo, la derogación o lo que fuere. Sí. Nos dicen, bueno, pero la gente no se ocupa de sus propias propiedades. Es cierto, y hay que hacer un mea culpa con Sí, respecto pero a eso, eso no es pero excusa, digamos, el político ¿no? no puede con ese pretexto Claro, no es excusa. violentar los derechos de los propietarios. O sea, es su obligación legal y moral el proteger a la comunidad, a los ciudadanos. Entonces, con ese pretexto, lo que hacen es decir, bueno, como la gente no se preocupa, metemos la mano en el bolsillo y le sacamos lo que tienen. No, o sea, muchas veces los políticos nos dicen eso, sin perjuicio que es cierto que los propietarios no se ocupan y debieran ocuparse más, y gran parte del problema está en que no se hacen cargo de sus propiedades porque no bajan a las asambleas. No, eso ya es lo básico, digamos, Exacto, ¿no? exacto. Pero bueno, es una realidad. Lamentablemente en propiedad horizontal, además la propiedad horizontal es un derecho que siempre fue, digamos, en algún punto, digamos, pisoteado, digamos, ¿no? Sí, es un tema complejo el de la propiedad horizontal, básicamente porque, bueno, son muchas familias viviendo, que en realidad lo único que buscan es vivir en paz, no les interesa formar parte ni de un consorcio, ni de una sociedad de ninguna índole, lo que quieren es que los dejen tranquilos. Sí, tal Seguro. Tal cual, pero bueno, esta ley es una burla, digamos, a todo lo que, digamos, con dolor se consiguió, porque muchas veces con un esfuerzo enorme se consiguen algunas cosas. Sí, esta norma es lamentable básicamente porque además tampoco tuvo ningún tipo de estudio ni tratamiento, ni No, se para convocó nada. a la ciudadanía ni a las asociaciones relacionadas al tema. Esto es algo que salió como parte de una especie de acuerdo o pacto entre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gremio de encargados. Así Es algo que es un secreto a voces, por otra parte, en la jerga de la que calle, existe este pacto. En la jerga de la calle es una actitud mafiosa, lo que dice la gente, ¿no? O sea, esto es como si se hubieran... Los escucho un poco mal ahora. Que esto es como una actitud mafiosa, es lo que la gente dice en la calle, ¿no? O sea, que es Es una que además actitud hubo un acuerdo que inclusive fue de público conocimiento, que se publicó, no me acuerdo si se llegó a publicar en el boletín oficial, pero hubo un acuerdo entre el jefe de gobierno y el gremio de encargados, y como fruto de un acuerdo marco, como fruto de ese acuerdo marco, bueno, acá tenemos los resultados. Bueno. Un consejo de la propiedad horizontal que con el título rimbombante de consejo lo único que hace es regalarle al gremio de encargados y a sus acólitos el control de la propiedad horizontal en perjuicio de los que pagamos a expensas. Ahora, esta ley, doctora, ¿qué pasa con la ley 941 si se implementa esta ley? Es que este es otro de los detalles interesantes de esta ley. Deja sin Coméntenos, por efecto el favor. registro. ¿Cómo? Deja sin efecto el registro esta ley. Sin efecto el registro, o sea que... Claro, deroga la ley de registro público de administradores con
que por supuesto tenía defectos en la redacción, como la como inmensa todo. mayoría de las normas que salen Ninguna norma es últimamente, perfecta, digamos, pero ¿no? ¿cómo? Que ninguna norma es perfecta. digamos. No, por supuesto, pero había un par de cosas de la ley de registro de administradores que eran sumamente útiles. Para empezar, que el mandato del administrador caducaba al año. Estaba Eso, bueno. esta ley lo dice de una manera que en realidad termina pudiendo interpretarse que no caduca al año automáticamente. Entonces, hay muchas cosas de este Consejo de la Propiedad Horizontal que se nota que en realidad no está pensado para la gente, está pensado para como si la casta política se hubiera puesto y las corporaciones se hubieran puesto de acuerdo para decir, bueno, a ver, ¿qué más se le puede sacar a los propietarios? ¿Qué otra cosa podrían pagar? Realmente pareciera que se han sentado a esos efectos. Ahora es porque la norma es ¿no? lamentable. Es contradictorio porque la ley 941 se dictó con el fin de, digamos, en algún punto controlar la función del administrador, que nunca se había hecho esto porque el Código Civil antiguo, digamos, mucho no decía absolutamente nada. La ley 13.512 tampoco decía nada. Claro. Y la ley 941 dijeron, bueno, vamos a controlar al administrador, le vamos a poner un marco, le vamos a controlar esto, lo otro. Claro, es que en realidad Y como ahora se esta trata ley de... es como que tira abajo todo lo que en algún punto también o sea, Todo lo costó ganado. conseguir. Sí. Claro. Es que en realidad, si uno se pone a pensar, el único control debiera ser por parte de los propietarios. Ahora, si los propietarios justamente como no participan, no se involucran, el Estado tiene obligación de intervenir, bueno, por eso se creó el registro, como un control por parte del Estado. Ahora, ese control no se puede regalar o ceder a corporaciones privadas. No, Ese control lo obviamente. tiene que ejercer exclusivamente el Estado, Sí, como sí, parte sí. de sus obligaciones. Sí, sí. Exactamente. Es como dice acá nuestra oyente Cecilia Vega, ¿no? Que no solo toca la propiedad, sino que son derechos reales, que son derechos más importantes que los constitucionales. Bueno, Es que de hecho el derecho de propiedad es un derecho amparado directamente por nuestra Constitución Nacional, cosa Sí. que Sí. se olvidan los legisladores, evidentemente. Es lo que estábamos diciendo justo cuando se cortó la comunicación, que el derecho de propiedad es un derecho que costó mucho conseguir, sí, no, pero digamos, además, ¿no? Y cuidar y demás. O sea, no es un Ahora- derecho menor, digamos, ¿no? en vez de hacer esta modificación o el maquillaje que le quieran hacer a la ley, ¿por qué si tenemos una ley 941 que es la que regula la actividad del administrador, así como hay, bueno, en la provincia de Buenos Aires está la 14701 que no está regulada, pero Reglamentada. no está reglamentada? Si la 941 regula la actividad del administrador y tenemos la defensa del consumidor, que es, digamos que tendría que funcionar como corresponde, ¿para qué hacer algo nuevo? Ese es el planteo justamente que hizo el diputado que presentó el proyecto de derogación, y que en realidad lo que no hubo voluntad política de hacer cumplir la norma del registro. Porque si uno lee la ley de registro, y sin perjuicio de todos los defectos que pudiera llegar a tener de redacción, Sí. es una norma que si se cumple, funcionaría. Ahora, como no se ha querido cumplir, el Estado se quiso sacar el registro de encima y entregárselo al SUTE y a estas corporaciones que firman los convenios colectivos. No le interesará tener el registro porque evidentemente es algo que el control de las administraciones por alguna razón les interesa y prefiere encargársela a ciertas corporaciones que por supuesto todo esto va a terminar encareciendo las expensas. Sí, ya el registro directamente no existe, ¿no? Porque ya uno va al registro y no saben nada, o sea, no hay gente. Es que el problema pasa que no hay voluntad política de hacerlo funcionar, porque la ley la está, matrícula. la normativa existe y se puede perfectamente aplicar, no se necesitan otras leyes, hay que aplicar las que existen. Ese es el gran Exacto. problema que tenemos en nuestro país, aplicar las leyes que existen. Claro, creo tratar que- de que esas leyes sean realmente eficaces. Porque si Claro, no, pero es eso como que depende de quedan la en un aplicación. texto vacío nada más. A la ciudad de Buenos Aires lamentablemente no le interesa el tema. No, lamentablemente no. Pero es Esperemos que la gente trágico. se dé cuenta en las próximas elecciones, porque es lo único que entienden. Por eso es que también hacemos esta convocatoria para el jueves, la hicimos para el jueves pasado, porque no entienden las razones legales. Cuando uno se sienta y discute el tema, incluso yo como abogada hemos llevado argumentos legales, lo único que les interesa es la gente que grita en la calle, no pagar el ABL, Bueno, los votos, eso me es lo parece- único que les interesa. Me parece interesante que nos pongamos a no pagar el ABL y vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si todos dejáramos de pagar un mes el ABL o 2 meses el ABL? ¿Y si no pagamos las expensas?
Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Las expensas impedirían el funcionamiento normal del edificio. No, por supuesto. Sería atentar contra uno mismo. Sí, digamos. sí. No. Pero yo diría pagar Metrogas, pagar Edesur y pagar algunas cosas y a los porteros no, por ejemplo, a ver qué pasa, ¿no? La pregunta El tema pasaría por qué sucedería si la ciudadanía durante 2 meses deja de pagar el ABL el Estado, para que se entere el Estado que en realidad la gran población, la gran cantidad de población, la gran cantidad de pagadores de impuestos son los consorcistas. Son los consorcistas. Tengo una pregunta de un oyente que dice, además la ley Muñoz crea un instituto de resolución de conflictos. En cabeza de los propios encargados y las asociaciones, no los encargados, perdón, el gremio de encargados y las asociaciones que firman los convenios colectivos. El problema es quién está ahí decidiendo. Claro. O sea, esta resolución de conflictos que crea, si ya existe un tribunal nacional de la ciudad, que es el SECLO, ¿sí? Donde hay mediaciones de todo tipo, y el SERACAR. ¿Para qué crear algo nuevo? O sea, todo el SERACAR, que por cierto fue creado por un convenio colectivo, donde estas mismas instituciones lo han firmado, y lo pagamos todos con las expensas el SERACAR. Exactamente. Sí, se paga. Entonces ya existen instituciones y no lo quieren hacer cumplir porque justamente la finalidad de esta norma es recaudatoria. Además también esta ley, digamos, es como un colegio disfrazado de consejo, digamos. Claro, exactamente. Sí. Es una cosa media, porque tiene prácticamente todos los órganos que tendría como el colegio de abogados, digamos, ¿no? Básicamente. Claro, con la gran diferencia que los administradores lamentablemente no pueden crear un colegio único. No pueden. Porque en realidad el hecho de elegir o no a un administrador o confiar o no en un administrador depende exclusivamente de qué pone el dinero. Exacto. O sea, a mí una institución manejada por administradores, o peor, por el gremio de encargados, no me puede decir a quién yo pongo para administrar mi dinero, mi edificio. Ya sería como decir, bueno, ya está, de huevo la gallina, déjame hinchar. No, lo que digo siempre, los pájaros le tiran las escopetas. Una ridiculez sería que entre que siempre se dice que el administrador no es un empleado del consorcio, o sea, uno puede prescindir de los servicios del administrador como puedes prescindir de los servicios de un abogado, digamos, ¿no? No es muy distinto, pero ahora un consejo que es muy bizarro, es demasiado bizarro. Esta norma es lamentable y el único fin que tiene es recaudatorio, por eso a la gente le decimos este jueves 23 a las 11 en la puerta de la legislatura en Perú 130 a pedir por la derogación. Bien, ahí Muchas estaremos. Gracias, doctora. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias Muchas a gracias, usted, doctora Loisi. a la Liga de Gracias a ustedes. A la Liga de Consorcistas, y bueno, como ex alumno de la Liga, le agradezco particularmente la atención de... El gusto es mío el haber estado y muchas gracias por informar de esta situación. Bien, No, muchas gracias, placer, estamos convocando. Gracias, Gracias. Un gusto. Gracias. Bueno, continuamos Fantástico, acá en Consorcio de Radio, hablamos con la doctora Victoria Loisi, Loisi, que es de la Liga de Consorcistas. Una luchadora, ¿eh? Sí, tuvimos, bueno... Es mujer, bueno, ya está, o Y sea, sí, listo. ¿y Ya viste? con eso... No, pero mira, había muchos caballeros, muchos hombres ahí luchando. Había mucha gente que también pero estaba... ella gente llevaba- grande, ella gente llevaba joven. parlante. Bueno, ¿nos vamos yendo? ¿Sí? Y bueno, si no que queda Un otra, tema y- ¿Nos tenemos que ir? y si no tenemos queda que ir otra, nos porque vamos se despidiendo. Nos acaba el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, hay un ruido y tic tic. 43 42 0420, 43 42 0420 es nuestro teléfono aquí en línea, y si no, En la semana nos puede escribir a consorcioderadio@gmail.com. Nos vamos. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo,
hasta el próximo martes a las